el tema que vamos a estar viendo, el que vamos a estar iniciando, ¿verdad? Ya hablamos de la sanidad divina y hablamos mucho de eso. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de otra cosita, ¿verdad? A ver si... Bueno, hermanos, el tema que vamos a estar viendo se llama el fruto del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a abordar, el que vamos a ir en su primera parte el día de hoy. El fruto del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a estar viendo. El fruto del Espíritu. Nuestra hermana Reina nos escribió ahí el fruto del Espíritu. Amén. ¿Verdad? Amén. Vamos a compartir con ustedes este tema que creemos que es muy bonito. Y vamos a leer la Biblia. Quiero que usted tome su Biblia y pueda buscar en ella Gálatas capítulo 5. Amén. Gálatas, Dios bendiga hermana Emma. Amén. Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23. Allí vamos a leer la Biblia en esta hora. Vamos a leerla así como está escrita. Dice el Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Esta es la lectura de la palabra que hemos compartido en esta hora con ustedes. Hermanos, de esto vamos a hablar hoy. Dice el texto que hemos leído algo bien interesante. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y aparecen 9, ¿verdad? 9. No son 9 frutos, es un fruto. El Espíritu Santo es un fruto, pero que tiene esta característica de manifestación, y lo vamos a explicar durante estemos en nuestro estudio. Gracias, ¿verdad? A quienes están allí conectados con nosotros, gracias, que la bendición de Dios les acompañe a cada uno de ustedes, ¿verdad? Vamos a decir, hermanos, que hemos aprendido, hasta ahora hemos aprendido que el cuerpo del creyente, de la persona creyente, es templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es algo que tenemos que tener bien claro para introducirnos correctamente a este tema. Que el cuerpo de nosotros, el cuerpo del cristiano fiel, es templo del Espíritu de Dios. Y esta verdad tiene mucha aplicación en la vida del creyente, ya que esto va a permitir que el creyente manifieste las cualidades que están de acuerdo al carácter y a la voluntad del Espíritu. Quiere decir entonces que si nuestro cuerpo es templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, pues vamos a tratarlo como tal, ¿verdad? Es decir, a cuidarlo, a embellecerlo, a mantener una armonía espiritual perfecta y a no contaminarse con aquello que pueda afectar esa relación tan perfecta entre Dios y los hombres a través de su Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso de entenderlo. Cada uno de nosotros debe apreciarlo. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, que si el cuerpo suyo y el cuerpo mío, por ejemplo, es templo del Espíritu Santo, no le va a meter usted alcohol al cuerpo, por ejemplo, para embriagarse y todo ese tipo de cosas malas, o cualquier otra clase de mal, ¿verdad? Entonces, es necesario, ¿verdad?, apreciar y entender esta verdad,
que nosotros necesitamos. Por ejemplo, usted, ¿verdad?, que es cristiano, usted practica las sanas palabras de Dios, ¿verdad?, que salen de su boquita, porque usted no va a deshonrar a Dios, ni va a ensuciar, ¿verdad?, el templo del Señor, cuando de su boca puedan brotar palabras sucias y soeces o cosas parecidas. Entonces, la persona debe manifestar las cualidades que estén de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y es porque la Biblia nos confirma esa verdad, que somos templo del Espíritu de Dios. Fíjese que esto lo dice el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ahí la Escritura nos dice estas palabras, ¿verdad? Nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros fue adquirido por Dios, y fue adquirido por Dios como algo frágil, como algo limpio, como algo hermoso. O sea, Dios nos limpió, nos preparó, nos hizo el bien que nosotros necesitábamos y nos compró. Y no con cualquier cosa, porque el precio que pagó fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y es por eso que la Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice que o ignoráis, aquí nos hace una referencia a nosotros, de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El cual dice tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, porque fuisteis comprados por precio, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y también dice en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender esto. Y por eso es que los cristianos no deben decir, por ejemplo, malas palabras, no deben comportarse vilmente como lo hace el mundo, sino como realmente son verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Allí la Escritura dice que si acaso ignoráis vosotros esto, dice, pero no lo ignora. Aquella persona que ha sido convertida a Cristo no lo ignora, ya sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual pues está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no sois vuestros, dice la Escritura. Dice que debemos entonces glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales, o sea, ambos vienen a ser de Dios, nuestro Señor. Entonces hoy comenzaremos, eso lo estamos dando como introducción, hoy comenzaremos a estudiar esas cualidades que el apóstol Pablo llama el fruto del Espíritu Santo. O sea que las cualidades que deben manifestarse en la vida del creyente es que si de verdad el Espíritu Santo está en la vida del creyente, entonces se van a dejar ver las cualidades, se van a dejar ver los frutos. Usted recordará que el Señor Jesucristo, cuando anduvo en su ministerio aquí en la tierra, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, que si alguien dice que es algo y se muestra como algo que no es, entonces realmente es por el fruto, dice el Señor Jesús, por el fruto que se alcanza a conocer a la persona, ¿verdad? Y usted puede identificarla a la persona inmediatamente. Tal vez no es de otra manera, sino por la forma de hablar,
por la forma de ser, por la forma de comportarse, por la forma de conducirse, por la forma de hacer las cosas, por todo lo que se deja ver, por todas las cualidades. Incluso en el texto que leíamos de Gálatas se menciona incluso la amabilidad. Si usted es amable o no es amable, ¿verdad? Se menciona ahí la benignidad, que es como la amabilidad, ¿verdad? Y se menciona también la templanza, o sea, el dominio propio que tiene la persona. Y muchas otras cualidades que se mencionan, pero vamos a ir despacio porque esto es algo amplio, entonces necesitamos hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo despacio, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo despacio la palabra del Señor. Vamos a ir haciéndolo despacio. Saludos hermano Germán Celaya, Dios le bendiga, ¿verdad? Vamos a comenzar diciendo, hermanos, que este tema del fruto del Espíritu Santo, hoy que estamos en una época hermosa, una época de lluvia, una época cuando del cielo cae la lluvia para cada uno de nosotros y nosotros nos alegramos porque las plantitas crecen y todos, ¿verdad? Tenemos aquella confianza y aquella esperanza en que va a salir bien todo, ¿verdad? Y que vamos a tener fruto de la tierra y vamos a tener fruto para comer, para alimentarnos y todas las cosas. Entonces, cada uno de nosotros está contento. Hablemos entonces, hermano, del proceso. Fíjese que cómo es que llega lo que es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces cuando comemos un fruto, tomamos el fruto, ¿verdad? Y lo comemos o lo disfrutamos, pero detrás de ese fruto hay un gran proceso, ¿verdad? Que tuvo que ocurrir antes para que el fruto llegara a dar su manifestación. Y esa es la parte del proceso, el proceso. Por ejemplo, la producción, hoy día la producción de cualquier fruto, es un proceso bien conocido por la mayoría de personas que están relacionadas tal vez con el campo, con la agricultura, de alguna manera. Fíjese que lo primero que podemos decir es que hay que sembrar la semilla. Hay que sembrar la semilla deseada en una buena tierra. Mire, dos requisitos bien importantes que hay aquí. Hermano, ¿y que no iba a hablar usted del fruto? ¿Por qué está hablando de la semilla? Porque le voy a explicar primero el proceso para que después lleguemos al fruto. Yo sé que algunos ya quieren llegar al fruto. Tenga paciencia, vamos a ir aprendiendo despacio. Amén, ¿le parece? Si a usted le parece, pues a mí encantado, ¿verdad? Mire, primero hay que sembrar la semilla deseada en buena tierra. Se prepara la tierrita y que la tierra sea buena, ¿verdad? Para producir, y luego se coloca la buena semilla, ¿verdad? La buena semilla. Esa es quizás la primera parte, lo primero que hay que hacer en el proceso. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio, les hablaba por parábolas a los discípulos y a la gente para que ellos pudieran entender. Y se habla de una parábola que se llama la parábola del sembrador. Usted tal vez ya la ha escuchado. Y dice el Señor que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Y luego dice que otra cayó entre piedras y brotó pronto porque no tenía mucha profundidad de tierra, pero inmediatamente cuando salió el sol se secó por la gran fuerza del calor, se secó y no dio fruto. Pero dice el Señor también en su palabra que otra parte de la semilla cayó entre espinas, y dice que la semilla nació y la plantita creció, pero crecieron más las espinas que estaban alrededor y entonces la ahogaron y no permitieron que diera ningún fruto. Pero la última parte de la semilla, dice,
cayó en buena tierra. Y esta produjo cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces, lo importante es la calidad de la semilla, número uno, y la calidad de la tierra, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor explica acerca de esa parábola, muchos de ustedes ya saben, por ejemplo, que dice que la tierra de la orilla del camino son aquellos que oyen la palabra con gozo, pero que salidos, una vez se van, salen de la iglesia, se les olvida lo que fueron a hacer, se les olvida lo que oyeron, y entonces dice, viene el malo con las costumbres del mundo y todas las cosas, les come la semilla, les arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y de esa manera evita que se salven y que sigan en el mundo deambulando. Así, eso dice la Escritura. También dice que la semilla que cayó entre piedras o en pedregales son aquellas personas que creen verdaderamente en el Señor y que rápidamente dan muestras de que van a crecer. Pero cuando vienen los problemas en la iglesia, los problemas, por pequeños que sean, porque lo criticaron, porque dijeron algo de usted, porque no la saludaron, porque no oraron por usted, porque cualquier cosa, cualquier cosita pequeña que haya sucedido, entonces la persona se enoja con los hermanos, se enoja con Dios, se enoja con todo el mundo y al final opta por irse. Y dice el Señor, estos son los que no soportan los problemas de la vida y entonces luego dejan de perseverar y se mueren. No dan fruto. No dan fruto, para nada. Los que cayeron entre espinas son aquellos que dan muestras de que van a crecer y van a ser prósperos, pero la prosperidad de los bienes materiales que les rodea, su negocio, sus cosas, los mantiene atados, tanto que los ahoga, dice, y no permite que se salven, dice el Señor. Pero el que cae en buena tierra, y eso es lo que a nosotros nos interesa, el que cayó en buena tierra, este es aquel que oye la palabra, que él la obedece, que prioriza el bienestar espiritual con el Señor y que su vida está honrada y dedicada al Señor. Entonces, lo primero es la semilla. Plantar esa semilla deseada en buena tierra. Ahora, yo no sé si usted es tierra de la orilla del camino, si está hasta finita que rebota en usted la semilla, porque no entra la semilla ahí, sino que rebota y queda encima y vienen los pájaros y se la comen, vea. No sé si usted está en esa condición o es usted de la tierra que está entre piedras. Hay más piedras que tierra, vea. Y con cualquier problemita usted agarra camino y se va solo porque lo miraron mal o porque alguna cosa, vea. O es usted de aquella tierra que está entre espinas y que la prosperidad y el negocio y todas las cosas lo tienen tan amarrado que usted no puede servirle a la iglesia porque usted está en su negocio próspero y entonces usted hace que nunca da fruto espiritual y entonces muere, ¿verdad? Según lo que dice el Señor en su palabra. O usted es buena tierra, de aquella tierra buena, negrita, lista para hacer la siembra. No sé qué clase de tierra es usted, pero el Señor dice allí que la que es buena tierra y le cae la semilla, pues se da fruto. Cual a 100, dice, cual a 60 y cual a 30 por uno, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, ¿verdad? Gracias infinitamente por estar en esta sintonía. Dios les bendiga y estamos aprendiendo la palabra de Dios. A ver si recuerdan el tema. Se los recuerdo yo. El fruto del Espíritu Santo, parte 1. Estamos desarrollando este día. Así que bienvenida nuestra hermana Ángela. Dios le bendiga. Ángela Jurado. Vamos a mencionar la segunda parte del proceso y es la semilla germina. La semilla germina, es decir, la semilla cae a la tierra, pero después que ya ha caído en buena tierra comienza a germinar y va a comenzar el proceso. Es cuando está débil, ¿verdad? La fe y está tiernito todo. Mire,
el proceso continúa. Hay que cuidar la semilla germinada para que de ahí nazca la plantita. Pequeña van a ser al principio la plantita, pero esa plantita le va a dar a usted pues mucha bendición. No sé cuántos de ustedes tendrán un espacio en su casa y habrán plantado tal vez un arbolito, una planta, algo, y han dicho con la esperanza de decir algún día mis nietos, mis hijos o algún familiar comerá de este fruto que yo ahora estoy sembrando, que yo ahora estoy plantando. Es algo parecido a este proceso. Es algo parecido, cuidar la semilla germinada para que nazca la planta y luego cuidar la planta de manera adecuada para que esta planta crezca y que finalmente allá, al final de la temporada o al final de la cosecha, produzca el fruto que usted deseaba, que usted quería. Hay gente que de repente dice, yo no sé por qué me va tan mal en la vida, dice. ¿Por qué me va tan mal? Dice, si yo no soy mala persona, si yo no hago esto, si yo no hago lo otro. Pero es que muchas veces nosotros hemos errado en el proceso, en este proceso, porque hay que plantar para saber cosechar. Y eso es lo que nos dice Gálatas también a nosotros. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, no espere una cosecha de un buen fruto si el trabajo que usted ha hecho en el proceso es malo. El trabajo que usted ha hecho en el proceso es malo, no funciona, no fue el correcto, el procedimiento no era adecuado, la tierra era arcillosa, mala o alguna cosa. Entonces no se puede obtener un fruto bueno si, esta cuestión, ¿verdad? De que no hicimos bien lo que es el proceso. Entonces es importante saber y aprender todas estas cosas. Ahora, fíjese que exactamente en la vida cristiana, este es el mismo proceso que se tiene que llevar a cabo para la producción del fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y puede ser, por ejemplo, si venimos ahora y comenzamos a cuestionar acerca de lo que aparece en el texto leído de Gálatas capítulo 5, nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que dice la Biblia allí, ¿verdad? Dice la Biblia en esa parte de que manifiestas, ¿verdad?, son las obras del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahí aparecen. Ahora, fíjese bien usted en una cosa. De eso que hemos mencionado ahorita, por ejemplo, usted que ya es cristiano, usted que ya camina en el Señor, que usted ya está, algunos de ustedes ya están maduros o ya deberían estar maduros espiritualmente hablando. No deberían moverse con una cosa pequeña, con una cosita pequeña, solo porque que les cayó una gotera en el local de la iglesia y le ensució la ropa y usted ya no va a ir porque los hermanos no pudieron arreglar el techo a la hora, etcétera, etcétera. Mire, hablando de eso, se debe estar llenando la iglesia cuando llueve, va, el local, porque ahorita no hay nadie y bueno, ya sabemos cómo está por ahí la situación. Entonces, fíjese, hermano, que las personas deberían estar maduras espiritualmente y deberían tener todo el fruto del Espíritu Santo debería dejarse ver en ellos de esta manera: su amabilidad, su amor, su alegría o su gozo, su paciencia, su amabilidad, su dominio propio o su templanza. Se debería dejar ver. Pero lamentablemente habemos muchos cristianos que todavía no ha dado fruto
Y todavía, o sea, en vez de dar un fruto bueno, ha dado tal vez un fruto un poco malo, un fruto equivocado. Por eso es importante estudiar esto. Porque usted como cristiano debe dar un fruto. Dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Pero hay algo más que el Señor advierte. Y esto sí es de cuidado. Yo se lo tengo que mencionar a usted ahorita. Porque se lo tengo que decir, aunque algunos de ustedes de repente digan, hermano, ¿por qué lo dijo? Y el caso es que dice el Señor Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el horno, al fuego. Y ahí va a arder, dice, y ahí se va a quemar. ¿Verdad? Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado, se seca y es echado al horno porque solo sirve para para atizar el fuego. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Ya eso sí ya es preocupante. Por esa razón el procurar el dar buen fruto, ¿verdad? El dar buen fruto. Es importante dar el buen fruto, hermanos. Así que bueno, yo sé que a algunos de ustedes les va a parecer un poco estricto, ¿verdad? Lo que es el tema, pero es importante aprender esto, ¿verdad? De lo que hemos mencionado, amor, ¿tiene usted amor? ¿Cómo se manifiesta el amor? En esto se manifiesta el amor. Bueno, la Biblia habla de mucho del amor, lo vamos a ver más adelante. Amor, dice, gozo, o sea, ¿cómo anda de gozo usted? De regocijarse, la alegría, aún en medio de la pandemia, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio de todas esas cosas malas que están ocurriendo en nuestro entorno, y aún con las enfermedades, y aún con todas las cosas que están sucediendo. Yo le digo y le menciono esto a usted, hermanos. Y usted, ¿verdad? ¿Cómo anda su alegría? ¿Cómo anda su gozo? El apóstol Pablo le decía a los filipenses por el 4:4, les decía a él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La alegría, el gozo. Y mire, amor, gozo. Y dice también la Biblia, paz. Paz. ¿Cómo está usted con la paz? La paz interior. La paz comunitaria, la paz familiar. ¿Usted es un pacificador o no es un pacificador? Y la Biblia menciona a los pacificadores, a los portadores de la paz, shalom, ¿verdad? A los pacificadores. La Biblia los menciona, dice bienaventurados o dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces los pacificadores, ¿verdad? Son los hijos de Dios. Si usted no es pacificador, bueno, no clasifica, ya, no clasifica. Entonces mire, amor, gozo, paz. Después viene la paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene usted? Y si no tiene paciencia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va con eso? Ya, bueno, lo vamos a estudiar paso a paso. Yo aquí solo estoy dando una introducción al tema, porque el tema es amplio. Por eso estoy dando solo una entrada, una introduccióncilla a este tema. Entonces, cada uno de nosotros debe aprender eso. Dice paciencia, benignidad, o sea, la amabilidad suya. ¿Es amable usted o no es amable? ¿Es buena gente o no es buena gente usted? La gente puede confiar en usted. ¿Es confiable o no es confiable usted? Esa es una cuestión también, mire, que hoy a veces, aunque las personas sean cristianas, a veces no las puede recomendar uno. No las puede recomendar porque de repente no son lo que deberían ser. No está pues aquella cuestión, ¿verdad? De aquella cuestión de fidelidad, de compromiso, de amabilidad y todo eso. Dice la bondad, ¿verdad? La fe, ¿cómo está la fe? Como un fruto del Espíritu en nosotros. La fe comienza. Señor, le decía, aumentanos la fe, le decían los discípulos. Y él les decía, miren, si tienen fe como un granito de mostaza, van a poder hacer esto, les decía el Señor. Pero aumentanos la fe. Y el apóstol Pablo dice, de oír viene la fe, dice, pero de oír la palabra de Dios. Pero hay jóvenes hoy en día, por ejemplo, no solo jóvenes, también gente mayor,
que allá anda con alguna, oyendo canciones mundanas usted, oyendo un montón de cosas podridas del mundo y unas costumbres pegadizas del mundo y unas modas del mundo y un montón de mundo que se les ha pegado así, se les ha pegado a todos. Mire, esos no están dando el fruto del Espíritu, esos están dando otro fruto, no es el fruto del Espíritu. Ese o es un fruto, pero es de otro Espíritu, no del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no diga que es cristiana o no diga que es cristiano, que es seguidor de Cristo, que es servidor de Cristo y que usted es templo del Espíritu Santo, cuando el fruto que está dando es malísimo, malísimo. Y la gente lo ve, porque es visible para la gente del mundo, es visible y la gente lo mira y dice, no, dice, para eso, dice, yo, no, dice, esa muchacha no, dice, arruinadita la muchacha, dice. O ese muchacho, no, arruinado completamente, no, dice, ese no, dice. Y la gente puede ver, porque el fruto, dice el Señor, por su fruto es que lo conoceré, o sea, lo que se deja ver, lo que se va a ver afuera, ¿no? Porque alguien puede hablar bonito, o cantar bonito, pero realmente su vida, su conducta, su ejemplo, su forma de conducirse, su forma de ser, ¿cómo es pues? ¿Cómo es? Y delante de Dios, ¿cómo es su condición? Ese es el problema real, porque es el fruto, es lo que está produciendo, es lo que viene de su interior hacia afuera. Y así, bueno, hoy, esta semana, hablábamos con mi hija que estaba estudiando la Biblia y ella quería que le contara acerca de Jezabel, todo lo que hacía Jezabel, la bruja de Sidón, y que fue esposa de Acab en la Biblia. Y me dice, y esa mujer entonces era mala, le enseñaba muchas costumbres malas a la gente. Y yo le digo, sí, le enseñaba muchas cosas malas. Y la gente es buena para aprender cosas malas. Y bueno, ahí ustedes pueden leer lo que dice el segundo de Reyes 9:30, por ejemplo, cuando esa mujer muere y un montón de cosas. Pero no hablemos de ella, porque ella ya pasó. Hablemos de nosotros. ¿Cómo está la situación nuestra? Por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que aprender. Amén, que tenemos que aprender todas estas cosas. Tenemos que aprender lo que nos corresponde a nosotros. Fíjese que vamos a hablar un poquito y vamos a comenzar, como le dije, esto va a abarcar un poquito de tiempo y ahorita pues en los 5 minutos que quedan voy a tratar de abordar esta parte, la semilla. Hablemos un poco de la semilla. Fíjese que una de las diferencias principales entre el cristiano fiel y el resto del mundo es la simiente. Es la semilla que está en él, la semilla que está en el cristiano, en la persona, la semilla que está de parte de Dios, o sea, la simiente que está de Dios. La palabra semilla se puede asociar con simiente en la Biblia. Y entonces, por lo cual en él está la simiente de Dios, y la influencia de esta simiente de Dios se tiene que manifestar en la vida cotidiana. Pero si una persona es rebelde a Dios, si una persona no quiere servirle a Dios, le dicen que sirva a Dios en un ministerio y no quiere servir, se porta mal con su familia, es desobediente, no lee la Biblia, no ora, etcétera, 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 esa persona no es confiable. No se puede confiar un ministerio en una persona así, porque no le va a producir buen fruto. No se puede. Y ahora hablemos un poco de esta semilla. Dice, por lo cual la simiente de Dios está en él, y la influencia de esta simiente en la vida cotidiana del siervo de Dios debe ser manifestada de manera maravillosa. El que está en Dios, bien se mira, hombre. La simiente de Dios se puede ver, se puede palpar en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de conducirse. Si vive peleando, si está en una condición mala, si está contaminándose con el mundo, con la música del mundo, las modas del mundo, etcétera. Si está lleno de mundo, el Señor dice en su palabra: ay, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquellas personas que no quieren dar el fruto del Espíritu es porque la simiente de Dios no está en ellos, no está allí. Y estamos hablando de la semilla, fíjese, de la semilla. Mire lo que dice la primera de Juan 3:9. Si usted va conmigo a la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aquí nos dice algo muy importante para que nosotros lo sepamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Escuchó lo que dice la palabra? Bueno, aquí está lo que estamos hablando nosotros. Mire pues, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga, no dice que no ha pecado nunca, no. No dice no ha pecado nunca, no dice eso. Dice que no practica el pecado. Y esto es como con los que juegan en fútbol. Los que juegan en fútbol tienen que estar practicando constantemente para que no se les olvide, porque si dejan de practicar se les olvida. Entonces usted, para que deje de pecar, para que se le olvide el pecado, debe dejar de practicarlo. Dice aquí la Biblia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué no? Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la semilla que fue sembrada del Señor permanece en usted. Y dice la Escritura, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Nacido de Dios, nacido del Señor. Por eso hablábamos del canto de tendrás que renacer, ¿verdad? Nacer de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Ahora, todos nosotros estamos conscientes de algo. Todos nosotros cometemos pecado. Sí, cometemos pecado. Según lo que dice Primera de Juan, aquí mismo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Mire lo que dice, para que usted lo vaya viendo y lo vaya comparando con lo que estoy enseñando, hermano. Y es esto, mire. Dice la carta de Juan, primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, aquí dice que todos nosotros hemos pecado, pero la diferencia con lo que dice la carta del capítulo 3 y versículo 9 es que no lo practica, o sea, no se convierte en una rutina práctica, o sea, no vive haciéndolo, sino que ya se apartó del pecado, se aparta del pecado, y si alguna vez peca por error, cayó, pero se reconcilió y volvió, pero no es que está pecando a propósito, constantemente cayendo y levantándose. ¿Por qué no lo hace? Porque la simiente de Dios le guarda a usted y el maligno no puede tocarlo de esa manera. Ahora bien, fíjese que el poder, ¿verdad?, de la simiente de Dios actúa en nosotros. Si permitimos que la simiente de Dios produzca fruto en nosotros, no vamos a practicarlo ni vamos a permanecer en el pecado. El poder de la simiente de Dios actúa en nosotros. Y nunca en esta vida podremos decir que no hemos cometido pecado, pero sí podemos dejar de practicarlo, dejar de hacerlo, dejar de cometerlo. Mire, hay un texto, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, Efesios está después de Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice la Biblia así. Mire lo que dice, lo voy a compartir con usted. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, dice, no hurte más. O sea, el que hacía pecado, el que practicaba pecado, aquí se pone el hurto como una forma de pecado, pero hay más. De hecho, ahí en la lectura del contexto hay más. Entonces, dice, ya no lo haga más. Igual le dijo el Señor a aquella mujer adúltera de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, que allí nos dice la Biblia que cuando vio el Señor que todos se habían ido, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice, mujer, ninguno te condenó. Y ella dice, ninguno, Señor, ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete, pero no peques más. Entonces, la práctica del pecado es la que es el problema. Y por eso dice, el que es nacido de Dios, bueno, el que es nacido de Dios, está nacido de Dios, y la simiente de Dios le guarda y el maligno no puede tocarlo. Así que ahí está la bendición, hermanos, ¿verdad? Para que nosotros lo entendamos. Conclusión, hermanos, porque ya el tiempo se nos agotó. Si ustedes se fijan en su reloj, ya marcó las 3 de la tarde, ¿verdad? Ya el tiempo ya marcó, ya se nos fue. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a decir en conclusión? Que la semilla en el reino de Dios es la palabra de Dios. Eso dice Lucas 8:11, ¿verdad? Por ahí lo pueden buscar ustedes, y Juan 6:63. Dice que la semilla en el reino de Dios es la palabra, hermano. La palabra de Dios. Y mediante la influencia de la palabra, nosotros creemos, nosotros obedecemos y nacemos de nuevo en la familia de Dios y producimos en nosotros el fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios entonces es el instrumento del Espíritu Santo para su obra en el cristiano. Pero si usted, digamos que es delicado para cuestiones personales, pero no delicado para las cosas de Dios, imagínese usted cómo está la situación, ¿verdad? Hay gente que una condición terrible, realmente terrible. Pero bueno, hermanos, hasta aquí vamos a llegar porque el tiempo ya se nos agotó, ¿verdad? Con el tema el fruto del Espíritu Santo parte 1. Vamos a seguir invitándole a usted para que en una próxima pueda acompañarnos, que pueda seguir con nosotros aprendiendo más sobre este tema en la palabra del Señor. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad.